Bueno, la arteterapia es una técnica de autoconocimiento, una forma de llegar a uno mismo utilizando las técnicas artísticas, ¿no? Como formas de expresión. Bien, en el caso del teatro, pues es una herramienta que nos gusta mucho a los arteterapeutas, porque claro, ¿qué supone el teatro? Por un lado, supone el poder salir de tu propio personaje para representar otro. Y eso pues es una forma de ampliar tus fronteras personales, o sea, todos somos prisioneros de alguna manera de nuestro propio personaje, el que nos hemos forjado, el que nos hemos creído y el que representamos, con el que nos manifestamos en nuestra vida, ¿no? Y además, a veces ocurre que dependiendo de si estoy en mi familia, en mi entorno familiar, con mis padres o con mis hijos y marido o con mis amigas o en el entorno de trabajo, pues represento un personaje diferente. Tengo como un elenco que voy sacando en determinados ambientes. Entonces, pues claro, cuando utilizamos el teatro de forma terapéutica, lo que hacemos es potenciar que la persona pueda salir de esos personajes que se ha instaurado y sacar, digamos que bajo la excusa de un guión o de unos disfraces o los recursos que utilicemos, un escenario concreto, los recursos que utilicemos para crear ese nuevo escenario, pues que pueda salir de sus límites, de sus fronteras personales y representar otras formas de manifestarse que en realidad también están en esa persona porque salen de ella. Entonces eso te va ampliando tu libertad personal sin darte cuenta. Porque bueno, estás guiada por el terapeuta para conseguir eso, ¿no? Por otro lado, pues también se trabaja mucho en la arteterapia con la espontaneidad. Entonces, potenciar y desarrollar la espontaneidad. Es como un lanzarte al vacío, ¿no? Y poco a poco te vas demostrando que eres capaz de salir de la situación en la que te hayas metido. O sea, creas una situación que sale de la nada, aparentemente, la desarrollas y encuentras un final, un fin de obra, ¿no? Entonces, todo esto pues te ayuda mucho a potenciar la autoestima, la seguridad, la confianza, la capacidad de expresión, por supuesto, la resolución de conflictos. eh, Poco a poco vas dándote cuenta de que eres capaz y de que tienes muchas herramientas desconocidas para ti en tu actuar natural, ¿no? Con la arteterapia nosotros trabajamos mucho desde la acción y el teatro es acción, es movimiento, es desarrollo, como decía, ¿no? Plantear una situación, desarrollarla, acabarla y estás viviéndolo a nivel corporal, a nivel emocional, a nivel mental, incluso espiritual, ¿no? También me gusta mucho de la teatroterapia el hecho de que la persona, la metáfora del observador, ¿no? Te ayuda a colocarte en el papel de observador, tanto de tu propia actuación, que tú eres el actor, como de lo que están haciendo tus compañeros de escena, como lo que tú te pones en la piel del público. Esto estará gustando, les llegará, no les llegará, o lo del director, ¿no? Lo estoy haciendo bien, o lo estoy haciendo bien, es lo que me ha pedido. Entonces te ayuda a tomar un distanciamiento de lo que realmente se está ocurriendo, ¿no? Y eso en la vida te ayuda mucho también, porque al final la vida pues es una sucesión de escenas, de teatritos, vamos a decir, repetidos, que cuando se da una determinada escena con unos determinados personajes, con un determinado guión, salta como un automático y repetimos. Entonces, el practicar el teatro de una forma terapéutica te ayuda a que cuando tú estás en la vida real representando ese teatrito que te atrapa, pues puedes distanciarte un poco e introducir un gesto creativo, introducir algo nuevo que va a hacer que el resto de los actores, actrices, personajes de esa escena real tengan que reajustarse. Es posible que hasta cambie la escena. Entonces es la forma de ir transformando, de ir incorporando el cambio en tu propia vida. Podría deciros muchos más beneficios porque realmente los tiene. Eh,
con los niños, por ejemplo, es muy rápido. O sea, los niños están siempre haciendo teatro porque están siempre jugando. Ah, vale, y tú eras esto y yo hago lo otro. Entonces tú, porque esto era no sé qué. Entonces cuando los metes a trabajar con el teatro, enseguida se meten y además ellos mismos se dan, cuando haces improvisación con ellos, que están contando su propia historia. O sea, este verano me acuerdo que un chico a través del Teatro de las Sombras hizo un trabajito, hizo una representación y cuando terminó dijo, oh, pues si he contado mi historia. O sea, es que es así. Si no, cuando somos más mayores, como ya somos más tramposos, tenemos más capas, vamos ocultando las cosas, tenemos más cuidado, no nos damos tanta cuenta, ¿no? De que aunque estemos representando algo muy distante a nosotros, en realidad ha salido de nosotros y en realidad son partes que están oprimidas por eso que os decía al principio, ¿no? De que somos prisioneros de nuestro personaje. Si somos prisioneros de nuestro personaje, solo nos permitimos unas determinadas formas de comportarnos, de presentarnos ante los demás, y el resto está oprimido, contenido, abandonado, ocultado, y eso pues tiene una carga energética también en la persona, ¿no? Que la va cargando por no poder expresarse su ser, vamos a decir, ¿no? Sino ese personaje que ha creado. Esto de meterte en otras pieles, pues, como os decía, pues tiene un efecto, se trabaja tanto en lo corporal, porque hay personas que se muestran por el mundo así, ¿no? Como casi sin movimiento y de repente pues le pones una máscara, le pones una espada, le pones y ya empiezan a moverse de otra manera en el espacio. Y eso está rompiendo unas barreras súper importantes para esa persona, ¿no? Y igual a nivel emocional, si yo no me permito ser expresiva, si yo no me permito manifestar alegría o tristeza o enfado y lo hago a través del teatro, pues igual estoy como ensayando, eh, mmm, atravesando unas barreras autoimpuestas y eso me da pues me da el permiso, digamos, para luego irlo incorporando sin darme cuenta poquito a poco en mi propia vida. Pues son muchos los recursos que se pueden utilizar, ¿no? Desde, bueno, hacer una pequeña guión, obra y repartir papeles y que lo representen, la pura espontaneidad, improvisación, jugar con las sombras, o sea, sí, montar un escenario con sombras. Las marionetas también son una herramienta muy divertida y muy potente. La danza terapia, o sea, la danza teatro, que ahí ya pues se reduce la expresión a lo corporal, emocional. O sea, quiero decir, no hay palabras, no hay diálogo, no hay discurso, solamente es meterte en un sentimiento, en contacto con lo que hay en ti en ese momento y danzarlo, expresarlo a través de la danza. A veces con música y a veces sin música. También es muy interesante incorporar el vídeo, ¿no? Porque además de lo que estás viviendo, pues a veces lo grabamos y luego lo puedes observar y puedes ver también la distancia que hay entre cómo la imagen que tú tienes de ti y de lo que ha pasado y de lo que has vivido y lo que luego te devuelve la cámara, ¿no? Y también el grado de aceptación que tienes sobre tu propia imagen, sobre tu propia voz, sobre tu propia forma de moverte. A veces pues utilizamos disfraces como un elemento, ¿no? Que nos ayuda a salir de nosotros, ¿no? Es una forma, al final, el teatroterapia, es que no sé si llamarle él o la teatroterapia, me sale más, es una forma de salir de ti para llegar a ti. Esa forma de salir de tu personaje para llegar a algo que es mucho más, que está mucho más allá de tu personaje, o sea, que es mucho más que tu personaje, porque somos mucho más que el personaje con el que nos manifestamos. Entonces, es una forma de ir acercándonos o dando permiso a todo nuestro ser a que se vaya expandiendo, se vaya liberando y vaya atreviéndose a manifestarse, ¿no? Por supuesto que desarrolla la creatividad. Estás continuamente eh, creando movimientos, creando escenas, creando situaciones, creando diálogos, creando personajes, creando expectación, creando
diversión. Otra cosa de los niños muy divertida es que les es más fácil normalmente comunicarse con, con una marioneta simpática, divertida, que con una terapeuta o con un adulto, ¿no? Eh, entonces ahí son muy espontáneos y les cuentan muchas cosas muy sinceras a esa marioneta, ¿no? La capacidad de aceptar críticas de compañero o de la terapeuta críticas constructivas sobre a qué has hecho esto de esta manera, quizás prueba a ver si lo haces de esta otra, a ver cómo te sientes, a ver cómo resulta la escena, ¿no? Entonces, para las personas que tienen un nivel de frustración alto, pues, o bajo, más bien, es importante, ¿no? También aprender a escuchar críticas, opiniones, incorporarlas, aceptarlas, incorporarlas, probar y ver qué tal si salgo, si, si me adapto a las propuestas que me han sugerido, ¿no? Y desde ahí poder elegir, pues esto me interesa, esto no me interesa, esto me parece mejor, esto me parece peor. Es una herramienta además que fomenta mucho la escucha, porque tú estás actuando y estás escuchando a lo que están haciendo tus compañeros, los movimientos, el espacio que te dejan, qué es a dónde te están llevando. Tienes que estar escuchando para después poder hacer una respuesta coherente, ¿no? A eso. Incluso también es una herramienta que ayuda a la cooperación, al apoyo mutuo, porque si yo veo que mi compañero o mi compañera se queda atascada en su papel, pues de qué manera yo puedo, desde mi personaje, ayudarle, sacarle de ese bloqueo y continuar con la escena, ¿no? Eh, Esto en los niños es muy bueno porque ellos empiezan, cuando alguien se queda atascado, pero venga, ¿no? Como diciendo, y entonces, bueno, le vas ayudando a que ellos les ayuden no de esa manera directiva o que recrimina o reprende el que se ha quedado atascado, sino el poder desde tu personaje ponérselo fácil para que la persona salga de ese bloqueo. Y eso tiene un efecto muy bonito sobre los niños y sobre los adultos, ¿no? Porque es una manera totalmente diferente a la de recriminar o castigar o señalar lo que no haces bien para poner la energía, el foco en qué puedo hacer yo para ayudarte a salir de ahí. Y eso pues también tiene unos efectos muy beneficiosos, ¿no? Para todos. Es también una manera de desarrollar mi capacidad de trabajar en equipo. Y otra cosa también muy interesante es que aumenta la empatía también, mi posibilidad de empatizar, porque al ponerme en la piel de otros personajes, estoy sintiendo cómo se sienten ellos. Es una herramienta que desahoga mucho, porque todo lo que supone liberarnos, descargar, expresar, libera, ¿no? Y normalmente después de las sesiones pues nos quedamos en un estado de así como más liviano, más bienestar, los ojos te brillan, la piel te brilla. eh, bueno, hay personas que a lo mejor se pueden quedar atascadas, ¿no? En, ay, esto lo he hecho mal, qué mal lo he hecho, que no sé qué, pero también es parte de su proceso y de su aprendizaje, el ir aprendiendo a aceptarse a sí mismo y a no ser tan crítico ni tan duro, ¿no? con uno mismo. Y bueno, pues eso es súper bueno, es fantástico. Son ejercicios siempre desde la acción, como decía, desde la, la práctica, desde la vivencia, no desde solo lo cognitivo, ¿no? Que cuando otras técnicas de autoconocimiento, pues estás solo trabajando a nivel mental y entonces pues no, bueno, llegas hasta un lugar. Pero si tú estás implicando el cuerpo, estás implicando tu propia emoción, tu propio diálogo espontáneo, tu propia expresividad, ahí te pillas si realmente tengo dificultad para hacerlo o no, si tengo miedos para hacerlo o no, qué es lo que siento cuando lo hago, qué me digo a mí misma, cuáles son mis voces. También utilizamos el teatro en las sesiones individuales, porque por ejemplo un ejercicio que es muy bueno
es hacer como un diálogo entre las voces internas que tiene una persona, ¿no? Todos tenemos diferentes voces internas y entonces pues conversan entre sí y para llegar a un acuerdo, para llegar a una armonía, para intentar unificarlas de alguna manera. Y eso también son herramientas poderosas, ¿no? Para ir consiguiendo el bienestar. Así que bueno, esto es lo que os cuento hoy. Un besito. He olvidado algo muy importante, es que todos estos ejercicios o dinámicas que os he explicado, es muy importante que lo hagan, lo desarrollen personas que están, terapeutas y profesionales que estén preparados, que se han entrenado, se han formado, porque como decía, son herramientas muy potentes que pueden llevar a la persona a estados de catarsis, estados alterados, ¿no? Porque puede tener una descarga emocional muy grande, bueno, una carga y una descarga emocional muy grande. Entonces, esto sí es importante que tengamos siempre presentes que estos trabajos deben ser llevados por profesionales que estén preparados para ello.